Hola, buen día. Mi nombre es Verónica Bojorquez. Soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería en Logística en el modelo semipresencial. Este es un trabajo para la materia de Estadística Inferencial 2, la cual es impartida por el profesor Juan Morales. Unidad 4, capítulo 14. Control estadístico de procesos. Los ejercicios que vamos a ver a continuación están basados en el libro de Mario Triola, Estadística, 11ª edición, que es esta que podemos ver aquí. Capítulo 14.2. Gráficos de control para la variación y la media. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior, LCI, y un límite de control superior, LCS, los cuales actúan como fronteras utilizadas para separar o identificar cualquier punto inusual en el proceso. Ejercicio 1. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Especificaciones de producto. Considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control de la media y el rango indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonable cercanas a las 12 onzas. ¿Por qué? Nuestra respuesta sería que no. Si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho. Pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros más adelante vamos a ver lo que son las gráficas de control. Vamos a ver que cuando lo que son los puntos que nos generan las gráficas, ya sea de rango o de media, están muy cercanas a la línea central y no sobrepasan nuestros límites, esto quiere decir que están bajo el control, o sea, podemos determinarlo como están en el rango, están dentro de lo que está bien, más sin embargo no significa que todas son exactamente de 12 onzas, porque para esto nuestras gráficas tendrán que indicarnos que todo está sobre la línea central, pero aun cuando hay un control estadístico puede que haya alguna variación, a lo mejor una es de 11.5, bueno, 5 tal vez no, pero 11.9 o algo así, una diferencia menor, o sea que no sea tan significativa, pero sí puede haber una variación. Notación. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitorea con gráficas de control de media y rango, con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día, durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denota la media? Bueno, la media aquí tenemos diferente. Por ejemplo, regularmente nuestra media la marcamos así, que estamos hablando que es una media. Aquí vemos que hay otra línea. Entonces, aquí es la media, pero de todas las medias muestrales. O sea, a cada muestra le vamos a sacar la media y después a todas esas medias le vamos a sacar la media nuevamente. Y luego tenemos que la R nos representa el rango, entonces con la línea aquí arriba decimos que es la media de los rangos muestrales. ¿Okay? Entonces a cada rango vamos a todos los rangos les vamos a sacar la media. Luego tenemos el LCS, que como ya lo vimos al inicio, ese es el límite de control superior de nuestra gráfica de control. Y el LCI sería nuestro límite de control inferior. Aquí en este ejemplo podemos ver que son las medias de la muestra. Cada punto representa la media de una de las muestras de cada subgrupo. Entonces aquí tenemos que la media de todas las medias sería sería 319. Bueno, es un ejemplo, pero aquí se representa en esta gráfica. Y luego tenemos esta que marca los rangos de la muestra, que vienen siendo cada uno de estos puntitos, y sobre cada uno de estos puntos le vamos a sacar una media, y esa sería la media de los rangos. Tenemos aquí que esta es nuestra línea central, que representa el valor central de las mediciones características.
mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Ok, tenemos que nuestras pruebas no deben superar ni el rango superior, que es esta línea roja, y el rango inferior, que es esta otra línea roja, ya que si sobrepasan estos límites, determinamos que está fuera de control, como en este ejemplo, que los tenemos aquí arriba. Variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. La variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada Coca-Cola de 12 onzas exactamente. Ok, un ejemplo para esto, existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas variarían, pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de una maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la asignable sería cuando es algo que, como este ejemplo, una máquina que ya no está funcionando adecuadamente. Entonces, la variación existe porque por algo que no tiene que ver con el proceso. Existe porque la maquinaria está desgastada. Entonces, no es que el control del proceso no sea el adecuado o que no se esté llevando a cabo adecuadamente, sino que la maquinaria es el factor que está influyendo en que las Coca-Colas no sean llenadas exactamente por la cantidad que se marcó. Interpretación de gráficas de rachas. En los ejercicios 5 a 8, examinen la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida Coca-Cola y realice lo siguiente. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones por ello. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Ok, aquí en esta gráfica nosotros tenemos que el control, que sí se encuentra bajo control estadístico, ya que como podemos ver, todos los puntos se encuentran dentro de lo que es nuestros límites y de cierta manera, de manera aleatoria, por lo que es la línea central, por lo cual el inciso B no sería aplicable, ya que sí está bajo control. Tenemos que en el C nos pide tomar en cuenta, que no tomemos en cuenta que esté bajo control estadístico. Entonces parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Aquí nosotros tenemos que, independientemente de que está dentro del control estadístico, hay demasiada variación o es demasiado grande. Como podemos ver, primero está muy hacia arriba y luego baja muy hacia abajo, pero es una racha muy pequeña aquí de 3 puntos que se encuentran muy cerca de la línea central. Entonces vemos aquí que la variación sube y baja de manera constante y muy grande. Entonces, de alguna manera, las latas se llenan en exceso o de forma insuficiente. Entonces, tanto hacia arriba y hacia abajo está sucesivamente el control. Pero de cualquier manera está dentro del control porque no sale de los límites, aun cuando hay una variación tan grande. En la siguiente gráfica tenemos aquí totalmente que sí está fuera de lo que es el control estadístico. Podemos ver que hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central, que son estos de aquí. Y luego podemos ver que nuevamente sube y también hay 8 puntos aquí arriba de lo que es la línea central, del cual es uno de los criterios para determinar que un proceso no es estable, que es el proceso de rachas de 8. O el criterio de rachas de 8 más bien. Para el inciso C tenemos que parece que el proceso se comporta como debería hacerlo. Parece que no hay cambio en los valores del proceso, ya que los valores bajos se presentan al principio. ¿Qué podemos tener aquí? Tenemos que al inicio empieza bajo. Empieza bajo, pero por alguna razón o algún ajuste o alguna indicación que se dieron, que notaron al momento de ver que estaba muy bajo, lo resuelven y esto sube. Entonces, igual por eso podemos ver que sí hay un cambio en el proceso, más sin embargo, por el criterio sí determinamos que está fuera de control estadístico. Ahora, dióxido de carbono atmosférico.
En los siguientes ejercicios utiliza los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón, anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero responsable al menos en parte del calentamiento global. Entonces aquí nosotros tenemos lo que es nuestra tabla de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. Tenemos lo que son todos los años y todas las concentraciones que se dieron por año. Ejercicio 9. Dióxido de carbono. Notación. Después de calcular los valores de la media y el rango de cada década, calcule los valores de la media de todas las medias muestrales y la media de los rangos muestrales. También obtenga los valores del límite de control superior e inferior para una gráfica R y los valores del límite de control superior e inferior para una gráfica X. Ok, nosotros aquí ya tenemos las gráficas, pero vamos a sacarle lo que es el Minitab. Tenemos aquí ya todo lo que son nuestros datos capturados por columnas, tal como son. Aquí lo único que omitimos fueron los años, pero todos los datos aquí se representan de los 10 años que estamos haciendo nuestra gráfica de control. Nos vamos a ir aquí a estadísticas. Posteriormente nos vamos a gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y nos vamos a ir a aquí X barra, donde nos dice que permite monitorear la media y la variación de rango de procesos cuando usted tiene datos continuos o en subgrupos. Aquí tenemos dos opciones. Todas las observaciones para una gráfica están en una columna o las observaciones para un subgrupo está en una fila de columnas. Entonces vamos a elegir la segunda, ya que nosotros tenemos varias filas de columnas. Aquí nos pide que elijamos las columnas que vamos a mantener. Aquí yo ya las tengo, que es de la C2 al C11, como podemos ver. No, aquí, perdón. Los voy a volver a poner. Del C1, C2, C3, C4, C5 y así sucesivamente, ¿no? Ok, aquí ya tenemos elegidas y le vamos a dar aquí aceptar. Vamos a esperar a que se genere nuestra gráfica. Y bien, aquí nosotros ya tenemos nuestra gráfica. Aquí como los límites, la voy a abrir aquí. Aquí como los límites están muy cercanos, y podemos ver aquí la variación de las líneas, los voy a separar poquito. Pero aquí podemos ver nosotros lo que son nuestra media de la muestra. Podemos ver lo que es la media de todas las medias muestrales, que es 319.26. El límite superior de las medias muestrales y el límite inferior de las medias muestrales. Aquí en esta segunda gráfica, que es el rango de la muestra, igual podemos ver la media de lo que son todos los rangos y el límite superior y el límite inferior de las de la tabla de rangos de la muestra. ¿Okay? Esta misma información ya la tenemos aquí, que tenemos igual lo que es la media de las muestras, la media del rango, y para nuestra gráfica de rango y de media tenemos lo que son nuestros límites. 11. Dióxido de carbono, gráfica R. Permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Aquí nosotros, en esta tabla de barra R, también ya tenemos este resultado que nos pide en la siguiente. Pero vamos a hacerlo de otra manera para que podamos ver los dos métodos. Aquí nos vamos igual a estadísticas. Bueno, aquí estamos hablando de los mismos datos, porque seguimos con los mismos datos de la concentración de dióxido. Entonces nos vamos a gráficas de control, variables de subgrupos, y aquí vamos a elegir únicamente R, que esto nada más monitorea el rango, que es lo que nos piden. Aquí igual vamos a hacer la misma observación porque están en todas las columnas.
seleccionamos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien. Aquí en opciones R nos vamos a estimación, nada más confirmando que tenemos R barra. Le damos aceptar, aceptar. Y aquí tenemos lo que es nuestra gráfica. Ok, esta es nuestra gráfica de rango, donde podemos ver que tanto en el límite inferior como en el límite superior tenemos puntos fuera de lo que son nuestros límites. Entonces aquí de primera sabemos que no está dentro de control estadístico, ya que hay puntos fuera de lo que son nuestros límites. Ok, si bien ahora lo vamos a analizar de este lado. Entonces tenemos que la variación del proceso está fuera de control estadístico. Nos pide también que identifiquemos cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control dedujo a esto. Entonces tenemos que los 3 se violan. ¿Por qué? Aquí tenemos cuáles son los procesos. El primero dice que si hay un patrón o una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Entonces eso lo podemos ver aquí, ya que no es aleatorio. Si se fijan, aquí hay continuidad. Luego tenemos que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Igual aquí tenemos más de un punto, pero sí hay puntos que están fuera. Y el tercero nos dice que es la regla de racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Entonces aquí podemos ver nosotros que esta verde es nuestra línea central. Aquí abajo de la línea tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo que aquí el tercer criterio también se viola. Entonces sí tenemos que los 3 están bajo cualquiera de los 3 criterios podemos determinar que está fuera de proceso. Entonces, bueno, aquí teníamos que existe el patrón de valores creciente, que no es aleatorio, existen puntos fuera de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central, que son igual los 3 que acabamos de explicar. Ejercicio 12. Dióxido de carbono. Gráfica de medias. Permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica N y determine si una gráfica de media, y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Ok, vamos a abrir esto aquí en Minitab, los datos con los que ya contamos. En esta ocasión nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y vamos a elegir X barra, que es la barra de media. Ok, aquí tenemos que todas las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas, que es lo que ya hemos estado manejando, que son aquí. Verificamos aquí que tenemos en estimación barra R, ok, y le damos a aceptar. Aquí tenemos nosotros nuestra barra o nuestra gráfica de medias, ok, donde nos muestra lo que es la media de las medias muestrales y tanto los límites. Ahora la vamos a analizar en nuestra presentación. Tenemos que la media, bueno, aquí lo que nos pregunta es que determinemos si el proceso si la media del proceso está bajo control. Entonces tenemos que la media está fuera de control. Como podemos ver, aquí es una gráfica muy clara. Basados en los criterios, podemos ver que el criterio de la racha de 8 se cumple. Aquí en la parte inferior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 están fuera de los límites, o sea, son... Aparte que siempre decimos que si un punto está fuera del límite, aquí tenemos 8 fuera del límite, o sea, es bastante. Y además podemos ver que el padrón evidentemente no es aleatorio, ¿no? El padrón de las medias. Entonces, cumple exactamente los 3.
podemos ver que la media del proceso está fuera de control. Consumo de energía. En los ejercicios 13 y 16, determine al conjunto remítase al conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumida en la casa del autor. Permite que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. Ejercicio 13. Consumo de energía. Notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de la media de las medias muestrales, la media de las medias muestrales y la media del rango. También obtenga los valores del límite de control superior e inferior para una gráfica R y los valores del límite de control superior e inferior de una gráfica X. Esto es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, en la primera etapa. Lo voy a hacer nuevamente, pero esta vez lo voy a hacer con otro proceso para que veamos cuál es la diferencia de uno de otro. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en este caso tenemos todos los datos en filas y columnas. ¿Ok? Para este ejercicio tengo todos los datos que nos pide aquí de electricidad en una sola columna. ¿Ok? Este es el primer año, el segundo año, el tercer año y así sucesivamente. Pero todo en una misma columna. ¿Ok? Nos vamos a ir nuevamente a estadísticas, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos. Nos vamos a ir a X barra R, que nos muestra tanto como la media como el rango. ¿Ok? Aquí antes usábamos las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Ahora todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Es la que vamos a utilizar. Vamos a elegir la cual es la energía. Aquí ya la tenemos. Bueno, ahí ya la teníamos. La voy a borrar. Y se selecciona. Y vamos a utilizar que los tamaños de su grupo son de 6. ¿Por qué? Porque si podemos ver aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el primer año. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el segundo año y así sucesivamente. Ok, vamos a ver en opciones de R, estimación. Ver que estamos en R barra. Y le damos a aceptar. Aquí tenemos entonces nosotros nuestras gráficas. Nuestra gráfica tanto para el rango y para la media o para la variación y la media. Donde podemos ver que esta es la de las medias. Tenemos todas las medias y tenemos que la media de las medias muestrales es 2782. Tenemos aquí que la media de los rangos, aquí tenemos todos los rangos, es 1729. Asimismo como sus límites. Su límite de las medias, el superior es de 3618 y el inferior es de 1946. De los rangos o de la variación, el superior es de 3466 y el inferior es de 0. ¿Ok? Entonces, estos resultados, aquí los tenemos ya, que es lo que nos pide nuestro ejercicio y que obtengamos los valores. Ahora, consumo de energía, gráfica R. Permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok, nos vamos a ir aquí a Minitab y en esta ocasión vamos a hacer únicamente la de rango. Entonces nos vamos a ir a R. Aquí nuevamente utilizaremos esta opción. En esta ocasión utilizaremos que todas están dentro de una columna. La columna, bueno, sí, es esta, la de electricidad, de los consumos de electricidad, y los subgrupos son 6. Checamos que en estimación tengamos R, correcto, y le damos a aceptar. Ok. Aquí tenemos nuestra gráfica R, donde podemos ver que, bueno, igual aquí ya habíamos revisado en el ejercicio anterior lo que es la media y los límites. Aquí podemos ver que está dentro de los límites todos los puntos, por lo cual sí podemos considerar que es un control, que está bajo control estadístico. Pero igual aquí ya la vamos a analizar en nuestro ejercicio, donde siempre tenemos las anotaciones. Tenemos que la variación del proceso está bajo control estadístico, como ya lo mencionamos, y no se violan los criterios, ya que como podemos ver no hay puntos fuera de los límites y el proceso muestra
Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica de medias y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. ¿Ok? Vamos a irnos a Minitab. Gráficas de control, estadísticas, gráficas de control, subgrupos, y ahora vamos a hacer lo que es la gráfica de media. Aquí tenemos que todas están en la misma columna, como ya lo dijimos, que en esta ocasión así las agrupamos. Nos vamos aquí a 6. Solo estamos igual confirmando que todo esté correcto. Barra. Aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica, de medias. Checamos nuevamente aquí que tenemos los mismos resultados que ya habíamos obtenido en el primer procedimiento, que te da las dos. Aquí vemos que las medias están dentro de los límites. No hay puntos fuera de los límites, no hay rachas de 8. No existe el criterio de la racha de 8, que haya 8 puntos fuera de los límites, tanto inferior o inferior, o bueno, uno u otro. Y vemos que hay aleatoriedad en el proceso, por lo cual el proceso de medias está bajo control. Respuesta que tenemos aquí, la media del proceso está bajo el control estadístico. 14.3. Gráficas de control de atributos. La gráfica para control P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Monitoreo de la aspirina. La etiqueta de un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación existen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de esos límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Por qué? No. La respuesta es no. Es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como del 90%, de manera que casi ninguna tableta cumple las especificaciones de fabricación. Recordemos que, por ejemplo, para las gráficas P o las gráficas de proporción, los límites, tanto superior como inferior, son los que resultan al momento de hacer el proceso con la gráfica de control, no el que el fabricante, en este caso de la aspirina, especifica. Es por eso que muchas veces podemos ver lo que esté en la gráfica bajo control estadístico, pero como menciona aquí, las proporciones reales de defectos podrían ser distintas. Determinar si un proceso está bajo control. En los ejercicios siguientes determine la gráfica de control P. Examine, la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Ok, en esta gráfica podemos ver que el proceso está bajo control estadístico, ya que no muestra ninguna violación a alguno de los 3 criterios de determinación. Vemos que no hay puntos fuera de los límites. No tenemos, por ejemplo, aquí hay una racha de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 puntos. No son más no hay una racha de 8. Y podemos ver que al menos aquí sí hay aleatoriedad, ¿no? En el tema del movimiento de los puntos. En esta otra, al contrario, podemos ver que no está bajo control estadístico. Aquí tenemos el límite, la línea central, y aquí tenemos un punto fuera del límite superior, igual un punto fuera del límite superior. Simplemente aquí con esto ya sería uno de los criterios que no se cumple. Además, podemos ver aquí que hay varios puntos seguidos o en racha, por lo cual no hay un padrón aleatorio y hay puntos fuera de los límites. Entonces, consideramos que no está bajo control estadístico. Construcción de gráficas de control P. En los ejercicios utilice los datos de proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso, utilice los 3 criterios para establecer la falta de control listados en la sección 14.2.
y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. 9. Gráfica P. Para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Ok, vamos a tener lo que son estos datos de defectos, los vamos a pasar a lo que es nuestro Minitab, que aquí ya los tenemos. El proceso para la gráfica P es el siguiente. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a ir aquí a la P. Ok, vamos a elegir las variables. En este caso vamos a iniciar por defectos. Vamos a poner el tamaño de subgrupo que nos mencionó que eran 10.000. Nos lo vamos aquí a verificar. Sí, así es, 10.000. En opciones de gráfica P, únicamente vamos a ver que en la estimación, si está en omitir, aceptar. Nuevamente. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Gráfica dentro de la cual podemos ver que el control está, que el proceso está dentro de, tiene control estadístico. Podemos ver que no hay puntos fuera de los límites, ni inferior ni superior. No hay rachas de 8 puntos que estén de manera continua fuera de entre los límites. Y podemos ver que es aleatorio en su estado, ¿no? Ok, aquí tenemos que parece que el proceso está bajo control estadístico. Igual aquí podemos ver el resultado que vimos en Minitab. Dice, resuelve el ejercicio 9, en este caso ya lo hicimos, suponiendo que el tamaño del lote, ejercicio 9, suponiendo que cada tamaño del lote es de 100 en vez de 10.000. Y nos pide que comparemos las gráficas. Aquí tenemos la gráfica anterior, que es la que teníamos en nuestro otro ejercicio, que es la misma, que es la de la muestra de 10.000. Y aquí tenemos lo que es la misma información de defectos, pero utilizando una muestra de un lote de 100. Podemos ver que en realidad la fluctuación de nuestra gráfica o de nuestros puntos es igual. Se encuentra dentro de los mismos. La diferencia que tenemos entre uno y otro, obviamente, es que como cambiamos los lotes, la proporción de nuestros rangos varía. Pero, por decirlo, como si lo viéramos a escala, pues de cierta manera, podemos ver que es similar la fluctuación que existe o la variación que existe entre cada una de las dos gráficas, únicamente con el cambio del rango de proporción que tenemos aquí a nuestra izquierda. Obviamente en ambos procesos están bajo control, ¿verdad? Como podemos ver. Gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1.000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Los valores se basan en datos de la US National Center de Education Statistics y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Ok, vamos a igual lo que son los datos de los universitarios que se matricularon. Los vamos a pasar aquí a lo que es Minitab. A ver, confirmando que estamos hablando de 1.000. Ok, nos vamos nuevamente a estadísticas, gráficas de control y control de atributos, gráfica P. Vamos a seleccionar los matriculados y tenemos aquí que el tamaño de los subgrupos es de 1.000. Le damos a aceptar para que nos genere nuestra gráfica de atributos. Y aquí tenemos nuestra gráfica, la cual nos muestra que también este proceso está dentro de control estadístico. Aquí ya la tenemos que el proceso está bajo control estadístico
Y para la pregunta que nos hace que si el tipo de inscripciones son lo suficientemente altas, tenemos que las inscripciones universitarias fluctúan o varían entre el 60 y el 68%. Estamos hablando que es aquí el 60 y el 68, teniendo aquí lo que es nuestra media de proporción del 63%, en lo cual es de manera ideal, la tasa de inscripciones universitarias sería mucho más alta. ¿Ok? Ahora tenemos gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100,000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Ok, aquí tenemos nosotros los datos que se reunieron, como nos dice aquí, en los últimos 15 años. Cada dato es para un año, ¿verdad? Entonces, ahora vamos aquí a Minitab, donde ya tenemos capturados las víctimas por año. Ok, aquí podemos ver que tenemos los 15 años, como nos indica. Y nos vamos nuevamente a estadísticas, gráficas de control y gráficas de control de atributos P. Vamos a cambiar aquí las variables a víctimas y vamos a cambiar el tamaño del subgrupo a 100,000. Le damos a aceptar y nos genera nuestra gráfica. Aquí en esta gráfica podemos ver que es una gráfica totalmente fuera de control. Podemos ver que tenemos nuestra línea central, de la cual tenemos 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Bueno, aquí sería el octavo, pero tenemos rachas consecutivas. Tenemos puntos fuera del límite superior, puntos fuera del límite superior, y vemos de mayor a menor. Vemos un descenso dentro de los límites, lo cual podemos ver que no es un proceso aleatorio. Ok, ya tenemos también aquí nuestra gráfica, donde tenemos lo que comentábamos, que el proceso no está bajo control. Tenemos puntos fuera de los límites y hay un padrón de descenso, el cual evidentemente no es aleatorio. Además, se cubre el criterio de las 8 rachas. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención en este capítulo. Buenas tardes. Herramientas estadísticas. Como ya lo hemos visto, esto es un proyecto que estamos haciendo a lo largo del semestre, dentro del cual desarrollamos las herramientas estadísticas que vimos en el capítulo anterior, que fue el capítulo 14, en nuestro campo laboral. Les comento nuevamente que yo trabajo en una empresa promotora de eventos, en los cuales realizamos la promoción, producción y operación de eventos masivos, tanto deportivos como musicales. También tenemos lo que es una empresa de boletera, de ticketing, sistema de boletería electrónico, para lo cual también en esta ocasión utilizaré un poco de los datos. La logística operacional de eventos masivos, en los cuales, además de realizar actividades de operación de personal, se desarrollan encuestas de calidad en servicio al cliente, así como la medición de incrementos en ingresos económicos y asistencia de espectadores para mejorar las técnicas de comunicación y el desarrollo del espectáculo, así como la innovación del programa a presentarse como espectáculo. Tenemos que en esta sexta parte o sección tenemos el control estadístico de procesos, gráficas para el control de la variación, la media y atributos. Ok. Para nuestro ejemplo, en el campo laboral utilizaremos datos con los cuales anteriormente se analizó su varianza por medio del ANOVA, que son los datos que tenemos aquí. Tenemos las horas de producción de un evento durante 10 meses que se produce por año. Ok, tenemos aquí los años en que se ha producido, en el 2014, 2015, 2016, como algunos ejemplos, y por mes las horas de producción que se utilizan. Realizaremos una gráfica R para saber si la actividad cuenta con un control estadístico o no, tanto en si cuenta con el control estadístico o no, tanto en su media como en el rango. Para eso, los datos que tenemos aquí los vamos a llevar a Minitab. Ok, aquí ya los tenemos, los datos por años. Ok, vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos. Yo voy a agarrar la X/R porque esta nos monitorea tanto como la media como el rango, nos da ambos resultados, así como los límites, que es para aprovechar y en lo mismo ver todos
todos estos datos en conjunto. ¿Ok? Aquí tenemos que las observaciones en su grupo por fila, y aquí nada más para confirmar que las tenemos en de las 6, como podemos ver aquí, hasta la 15, que son las que tenemos aquí en nuestra pantalla. Le damos a aceptar y nos genera nuestra gráfica. Aquí tenemos 3 puntos, ya que son el 2014, 2015 y 2016, los años que estamos evaluando. Ok, esta gráfica ya la tenemos aquí en nuestra presentación, donde la vamos a analizar. Ok, tenemos, obviamente que aquí podemos ver que se encuentra dentro de control estadístico, ya que como vimos existen 3 criterios, el cual uno de ellos es que alguno de los 3 criterios para definir si no está bajo control estadístico, ¿verdad? El primero de ellos es ver si alguno de los puntos está fuera de los límites. Aquí podemos ver que tanto en la media como en el rango, ninguno no se encuentran fuera de los límites, ni el inferior ni el superior. Otro es que haya lo que es la racha de 8 puntos que estén consecutivamente bajo o sobre la línea central. En este caso, pues, inicialmente no tenemos lo que son los 8 puntos y pues obviamente también sabemos que no tenemos esa racha. Y la tercera sería que no haya un ciclo o un patrón de aleatorio. Aquí pues si vemos que estaba pues muy pegado a la central, bajó y subió. Ok, entonces tenemos que ninguno de los 3 criterios aplican. Adicionalmente aquí podemos ver que la media de las medias muestrales es 127.97 con un límite inferior de 120.88 y un límite superior de 135.06. Vemos que los puntos finalmente están muy alejados de lo que son los límites, están muy cercanos de lo que es la línea central, tanto en media como en rango. Si nos regresamos un poquito aquí a los datos, igual de primera mano al verlos, podemos notar que son datos muy similares. No hay mucha variación dentro de las horas de producción por mes, por año. Si ven, están todas en un rango muy similar, y entonces es por eso que nuestro proceso sí nos aparece que está bajo control, porque desde aquí podemos ver que independientemente las medias podrían ser muy similares, ¿no? Como podemos verlo aquí en lo que es nuestra gráfica. Ahora, con la información sobre boletos cancelados o mal impresos de un lote de 5,000 boletos, que es un aforo promedio para una sección o para una localidad en un estadio, no para un estadio completo, sino que los estadios regularmente se clasifican por planta baja, planta alta, general, preferente, campo, etcétera. Entonces aquí nosotros estamos hablando del lote de boletos o del total de boletos que se imprime para una sola localidad. Vamos a analizar el control del proceso de impresión. Las impresiones de boletos se realizan a través de varias transacciones, las cuales regularmente cuentan con boletos defectuosos o mal impresos. Ok, nosotros aquí tenemos un ejemplo de una impresora térmica, que es es un ejemplo de una que regularmente se utiliza. Ahora mayormente el sistema de impresión de boletería electrónica o el ticketing se hace por medio de impresoras termales a base de calor. Se hace la impresión sobre un boleto que ya genérico o que ya se maneja. Esto sirve también para utilizarlo para varios eventos y no únicamente para uno solo. Con este dato, con este análisis que vamos a hacer, sabremos si el proceso está correcto, está bajo control, y en dado caso de que no, poder saber si tal vez la impresora no está bien calibrada, que es lo que muchas veces hace que el boleto no avance o pase alguna situación, o bien si simplemente el usuario no está haciendo el procedimiento correcto, ¿verdad? Que eso también puede ser que no ponga bien el papel, que no ajuste bien los seguros o una situación. Okay, nosotros entonces tenemos aquí un lote de 5,000 boletos, los cuales se hicieron a base de 10 transacciones. Cada transacción o cada indicación del sistema de impresión fueron subgrupos de 500 boletos, ¿verdad? Haciendo un total de 5,000. Y aquí tenemos la relación de la cantidad de boletos que se cancelaron, ya que fue una mala impresión, o en este caso lo llamaremos un defecto. Estos datos entonces de los defectos los vamos a pasar a lo que es nuestro Minitab para hacer el análisis. Okay, nosotros aquí tenemos ya los boletos cancelados.
Y nos vamos a ir a estadística, gráficas de control y gráfica de control de atributos para la gráfica P, ¿verdad? Que es la que nos monitorea la producción de elementos defectuosos. Vamos a elegir aquí boleto cancelado, que es el que ya teníamos. Y nos iremos al tamaño de los subgrupos. Ok. O del lote. Perdón. Le damos a aceptar. Y tenemos aquí nuestra gráfica. Como podemos ver, nuestra gráfica está dentro de control. Vemos que no existen puntos fuera de los límites, ni del superior ni del inferior. Vemos que el proceso es aleatorio, o sea, tiene variación. No hay rachas de más de 8 consecutivos, de puntos consecutivos. Si fíjense, 1, 1, 1, 1. Aquí tenemos 2, pero 2 también aquí al centro. Entonces aquí hubo como un cambio, pero finalmente sí sigue un movimiento, una variabilidad, ¿no? Ok, entonces tenemos que nuestra gráfica muestra un proceso de control. Para nosotros sería un buen trabajo que se están haciendo bien las cosas, ya que los defectos son mínimos para lo que se está requiriendo. Bueno, por mi parte es todo. Son 2 ejemplos aplicados a mi campo laboral sobre los 2 temas que vimos en esta unidad. Y muchísimas gracias.